trompetas que no dan un sonido que es cierto. Y usted sabe que como iglesia estamos esperando un sonido de trompeta. ¿Cuántos dicen amén? Dice que cuando la final trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que nosotros los que estemos vivos seremos transformados primero. Una transformación ahí de cuerpo. Y dice, hermano, que después de ser transformados, entonces seremos unidos a los que resucitaron y seremos llevados, hermano, a las nubes al encuentro con nuestro amado. Eso dice la Biblia en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17. Entonces nosotros estamos esperando un sonido de trompeta. Pero ojo, hermano, que hay sonidos de trompetas que son sonidos inciertos. Hay sonidos de trompeta que no son originales, hermano. Y como iglesia tenemos que tener nuestro oído bien a tono, hermano. Y eso se trata las enseñanzas de los domingos por la tarde, de tratar de dar mensajes un poquito que vamos a ver escatología y vamos a ver cuestiones de que la iglesia tiene que prepararse para el sonido original de la trompeta. Tiene que tener su oído, hermano, pero bien afinado para que cuando esa trompeta de Dios suene, entonces nosotros lo podamos identificar. Y cuando nosotros, hermano, tengamos nuestro oído bien afinado, espiritualmente hablando, entonces vamos a saber identificar los sonidos de trompeta que no son originales, porque ya le di el versículo ahí en 1 Corintios 14, hermano, que hay sonidos de trompetas que no son ciertos, hay sonidos de trompetas que tienen un sonido incierto. Entonces dice ahí la Biblia, ¿quién se preparará para la batalla? Y esa palabra incierto la fui a buscar al diccionario, hermano, y es algo que dice, es algo que está escondido. Mire, dice, es algo indistinto. Dice el diccionario que es algo a la aventura, no es algo real, hermano, es como algo a ver qué sale, es algo como a la aventura. Y dice que es algo que no se sabe, o sea, es un sonido, hermano, que realmente no emite un mensaje claro. Ahí quiero llevarlo. Es un sonido de trompeta que no dice un mensaje claro, no se sabe qué hacer, si ir, quedarse a la derecha, a la izquierda o continuar derecha. Hermano, es un sonido que no emite un mensaje claro acerca de qué es lo que vamos a hacer. Entonces quiero leerle unos versículos más para poder introducir un poquito más el tema. Y en el libro de Ezequiel capítulo 33, verso 6, ahí vaya conmigo, Ezequiel capítulo 33, verso 6. Dice ahí, hermano, dice la palabra del Señor. Mire, para que veamos un poquito más acerca de la trompeta. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, miren esto, hermano. O sea que la trompeta es un sonido de advertencia. Y dice, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Mire, el centinela era una persona que lo tenían en las murallas, hermano. Digamos, imagínense que estas son las murallas de la ciudad. Entonces el centinela estaba parado en las murallas y él tenía, el trabajo de él era ver si venía un pueblo enemigo a atacar la ciudad. Entonces al otro lado estaba la ciudad. Entonces, el trabajo del centinela es que si él miraba algo que no estaba, hermano, que no estaba muy bueno así, que venían con espadas y venían con armas a atacar la ciudad, la labor de él era sonar la trompeta. Y con ese sonido de trompeta alertaba a los que estaban adentro de la ciudad y se alistaban para pelear. Entonces, si este centinela, estando aquí en la muralla, él veía algo que no estaba normal y no daba el aviso, hermano, dice que todos los que perecían por los enemigos, toda esa sangre iba sobre su cabeza. Entonces, mire el sonido de trompeta, mire qué importante es que el sonido de trompeta, hermano, es importante. Aquí yo quiero ir entrando a la enseñanza. Es importante que esté el sonido de trompeta. ¿Por qué? Porque el sonido de trompeta nos advierte a nosotros. Nos advierte.
Pero también tenemos que cuidarnos del sonido de trompeta incierto. Entonces aquí quiero agarrarme un poquito ya para irle diciendo lo que quiero hablarle, hermano, lo que quiero explicarle a la luz de la palabra. Es importante que haya un sonido de trompeta. Y el sonido de trompeta es una voz autorizada. Entonces, por ejemplo, aquí le está predicando un sonido de trompeta ahorita. Cada ministerio tiene que tener, hermano, uno encargado de sonar la trompeta. Y eso es, hermano, que nosotros tenemos, mire, hablando ya un poquito general de esto, nosotros tenemos que tener una cobertura. Nosotros debemos de pertenecer a una casa. Nosotros necesitamos tener, hermano, a alguien que nos guíe. ¿Por qué? Porque es una voz autorizada. Entonces, de repente, hermano, se pueden dar cosas de que, por ejemplo, en medio del pueblo que diga, o algún cristiano que tal vez usted conoce, dice: es que yo no voy a ninguna iglesia porque ninguna me parece. Eso de los pastores, eso no es bíblico. Y empiezan a hablar cosas, hermano, que realmente no tienen una base bíblica. Van en contra de lo que dice la palabra. Entonces, vea, ellos no tienen una trompeta que escuchar. No tienen pastor. Y usted sabe que las ovejas sin pastor, hermano, ese es otro tema. Pero lo que le quiero dar aquí es que mire, hay un centinela y el centinela avisa. El centinela dice: prepárense. El centinela dice: tomen las armas porque va a haber pelea. Entonces hay alguien que avisa, pero es una voz autorizada. Veamos otro versículo que está en Nehemías. Vamos a ver si lo anoté por acá. Creo que no anoté hermano. Déjeme ver si lo encuentro. Está en Nehemías, creo que está en Nehemías 9. No sé qué me pasó hoy, pero no lo anoté aquí. Espéreme, vamos a ver. En Nehemías está un versículo donde dice que cuando sonaban la trompeta, entonces se reunían. Está en Nehemías capítulo 4, verso 20. Ahí puede ver usted. No lo anoté y no se lo di a los muchachos, pero ahí sí lo pueden buscar. Nehemías 4:20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. ¿Qué dice ahí, hermano? Reunirnos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Eso era como un aviso. Le dijo Nehemías a los del ejército ahí: donde ustedes escuchen el sonido de trompeta, es que hay que ir y reunirnos ahí. Era como una advertencia, era como un aviso. Entonces, pero imagínense que saliera un loco ahí, tocara la trompeta, hermano, y no estaba habilitado para eso. Es un sonido de trompeta incierto. Entonces, mire, iglesia, todo lo que nosotros tenemos que entender, que estas cosas que nos muestra la Biblia, que nos muestra la palabra, es que, y ya vamos a ver un poquito de algunos ejemplos que le traigo ahí, es que, hermano, todo es en orden. Hermano, el orden, qué importante es el orden en la iglesia. Qué importante, hermano. Mire, qué importante es que nosotros aprendamos hermano, esto suena un poquito así como que ya va con lo mismo. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a reconocer autoridad, hermano. Porque imagínense yo aquí, hermanos, el próximo domingo yo les invito a la Santa Cena. Hermanos, hay culto de Santa Cena a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde tenemos culto de Santa Cena. Y de repente se levante uno de los líderes que tenemos aquí: el domingo no va a haber Santa Cena, el domingo va a haber ayuno. Entonces hay dos sonidos de trompeta, hay dos llamados. Entonces usted como ovejita, ¿cuál es el sonido de trompeta oficial? ¿Cuál es el sonido de trompeta oficial, hermano? Usted como ovejita, usted como que viene acá a la iglesia a recibir del Señor, y de repente aquí yo anuncio el ayuno, pero se me para ahí a la par alguien y dice: no, hermano, no vamos a tener Santa Cena, vamos a hacer ayuno el domingo.
¿Qué sonido de trompeta va a tomar? Ya vamos a hablar, ya vamos a ver unos ejemplos, hermano. Entonces, mire, por eso es que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Viéndolo aquí ahorita a nivel congregación. Pero ya vamos, ya es que déjeme, todavía quiero ponerle bien el fundamento de este mensaje. Pero hermano, ahora, ¿y qué tal yo como pastor vengo a decirle a usted algún día aquí, hermano, ya Cristo ya no viene, fíjese, ya desempaque las maletas porque Cristo no va a venir? Y entonces usted diga, esa trompeta ya se chanfleó, hermano, ya se fue por otro lado el pastor. Entonces mi sonido, mi trompeta, mi sonido de trompeta ya, hermano, ya no está, ya no es un sonido cierto, sino que ya el sonido, hermano, ya se distorsionó. Ya el sonido nos está dando otro aviso que va en contra de la palabra. Entonces mire cómo la iglesia tiene que ser, hermano. Y me estoy poniendo yo aquí de ejemplo. El día que yo venga a predicar algo en contra de la palabra, usted tiene todo el derecho, hermano, de levantarse e irse de este lugar y decir, ese es un sonido incierto. Sí, así es. Así es, hermano. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener nuestro oído bien afinado, hermano, para que nosotros aprendamos a identificar. ¿Y cómo vamos a identificar si un sonido de trompeta es cierto o es incierto? Hermano, mire, la palabra del Señor. Por eso tenemos que ser iglesia que tiene ahí su tiempo con el Señor en cuanto a la palabra, que escucha la doctrina, la sana doctrina, hermano, y que está al día ahí con lo que dice la Biblia. Ahora, yo quiero, con la ayuda del Señor, después de 15 minutos, Dios santo, de ver algunos ejemplos en la Biblia, y quiero que nos vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 10. Vamos a ver algunos hombres que tocaron trompeta, hermano. Algunos hombres que tenían, mire, tenían liderazgo, lo tenían. Y de eso se trata, no es tanto de un instrumento, hermano, sino que cuando la Biblia me habla a mí de trompeta es que tienen cierto mando, tienen cierto grado de liderazgo, pero su sonido está fuera de orden, hermano. Su sonido no está bien. Dice ahí que entonces envió a Absalón. Usted sabe que Absalón es uno de los hijos de David. Dice, envió a Absalón mensajeros por toda la tribu de Israel, mire, por todo el país, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, ahí está, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Mire qué mensaje está enviando ese sonido. Mire qué mensaje está enviando ese sonido de trompeta. Ese sonido de trompeta está proclamando rey a alguien que no es rey. Mire el mensaje que está enviando ese sonido de trompeta. Es, hermano, querer reconocer a alguien cuando la verdad, cuando lo que es un usurpador. Es alguien que quiere quitarle el reino por la fuerza a su padre. Es alguien, hermano, que está violando la autoridad que estaba en ese momento, que es su padre David. Usted conoce la historia, que, hermano, este hombre se levantó en contra de su padre. Eso es rebelión, eso es rebeldía. Entonces, aquí lo que podemos aprender, hermano, que hay sonidos de trompeta que más, mire, más que unir, quieren dividir. Más que llamar a la unidad, lo que quieren es dividir, hermano. Entonces, y yo creo que el miércoles anterior, si no estoy mal, hablamos de todas las ruinas que trae la división, hermano. Por eso le dije a mi esposa, mande ese mensaje al grupo de la iglesia. Yo quisiera que toda la iglesia escuchara eso y que estuviéramos conscientes, hermano, cuánto daño hace la división, hermano. Cuánto daño hace que uno, mire, y como le expliqué el miércoles, hermano, no es algo mío,
perdóneme, el que yo quiera, no es un interés, así se lo voy a decir, no es un interés personal, no es un interés personal. El que nosotros estemos unidos como iglesia no es un interés personal. Cristo Jesús dijo ahí en Juan capítulo 17, no me acuerdo el versículo, pero ahí en Juan 17 dice el Señor: Padre, te ruego que ellos, hablando de la iglesia, una oración que está haciendo el Señor Jesucristo al Padre: Padre, te ruego que ellos estén unidos. Entonces es un deseo de Cristo que la iglesia permanezca en unidad. Entonces, mire iglesia, dentro de las cosas también que he hablado, y yo creo que el miércoles la mencionaba, pero mire esto. No se fije tanto en mí. Yo les decía, hermano, mire, porque yo puedo decir, ¿quién soy yo, hermano, para venir aquí a reclamar que respéteme, que autoridad? No, hermano, por favor, no me mire tanto a mí, sino respetemos la decisión de Dios de mandarme a mí a este lugar. No mire la persona, sino que vayamos más allá y digamos, es que Él es la decisión de Dios mandarlo a este lugar. Entonces, perdóneme por el tema, la trompeta autorizada, el sonido autorizado en esta casa, hermano, no es que yo me esté levantando, no, pero la trompeta autorizada aquí le está predicando ahorita. Entonces, si entre el pueblo empiezan a pasar cosas, hermano, como que el pastor me dijo que hiciera esto y esto, confirme la información para ver si es cierto. Yo casi todo, hermano, lo anuncio del púlpito, mejor para evitar cosas. O cualquier cosa ahí la ponemos en las redes sociales, en las páginas, hermano, oficiales de la iglesia. Si alguien anda haciendo otra cosa que no, o si alguien anda dando otros mensajes que no, hermano, entonces hágalo saber, porque realmente, mire, lo que nosotros queremos erradicar, hermano, es que pasen conflictos como en los días de David. Usted sabe cómo terminó Absalón, hermano. Y realmente, créame, yo no le desearía a nadie de los que estamos aquí, del pueblo del Señor, hermano, que debido a una decisión de rebeldía le vaya mal, hermano. Le vaya mal. Entonces este Absalón quiso pasarse de listo, hermano, y dice que tocó una trompeta. Mire, dice que sonó una trompeta, y esa trompeta, hermano, lo que yo veo, que esa trompeta, ese sonido iba lleno de rebelión, iba lleno de usurpación. Ese sonido de trompeta iba lleno, hermano, pero lleno de rebeldía en contra de la autoridad. Entonces, ya vamos a ver otras cositas ahí, pero déjeme decirle esto. Entonces, hermano, nuestro oído tiene que estar, pero bien circuncidado, para no dejarnos, mire, para no dejarnos guiar, porque eso es todo, hermano, para no dejarnos guiar por sonido de trompetas inciertos. Entonces, hay un versículo siempre ahí en el segundo libro de Samuel, nada más que es el 11, el versículo siguiente. Esto sucede, dice que cuando Absalón fueron, dice que con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. Pero mire lo que sucede, hermano, mire lo que pasa cuando nuestro oído no está bien afinado para escuchar el sonido de trompeta. Mire lo que sucede, dice que fueron inocentemente sin saber nada. Entonces, hermano, mire, tenemos que aprender, porque de repente, no sé si hay un dicho por ahí, dice que donde va Vicente, va toda la gente. Pero si Vicente anda chanfleado, los que lo siguen andan más, hermano. Nadie se llama Vicente aquí, ¿verdad? No, espero que no, si no me perdona. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que mire, hermano, mire, para seguir a alguien, nosotros debemos de averiguar un poquito de dónde viene.
Por ejemplo, yo los hermanos que han venido acá después del ministerio, yo por lo menos, yo creo que confirmaron. ¿Y ese lo enviaron? Sí. Aquí lo enviaron. ¿Oraron por él? Sí. ¿Lo vinieron a dejar aquí? Sí. ¿Él viene de allá? Sí. Entonces hay que empezar a investigar, hermano, ¿de dónde viene? Mire, ¿sabe cuál ha sido el gran problema de la iglesia cristiana? Hablando globalmente, que casi todas las iglesias se han dividido, hermano. Y siempre aquel que salió de aquel problema de allá viene y dice: entonces yo voy a poner mi propia iglesia, yo voy a levantar una obra. Y entonces se empieza a reunir hermanos ahí. Pero realmente al investigar un poquito de quién lo envió, quién es el padre espiritual, hermano, nos damos cuenta que salió peleado de allá con el pastor. Perdóneme, pero por lo menos yo nunca ambicioné estar con alguien que salió emproblemado de un lugar, hermano. Porque puede llevar un sonido de trompeta, hermano, que realmente sea un sonido incierto, aunque parezca bien, pero puede llevar un sonido de trompeta que sea incierto. Y el problema de esto es, hermano, que inocentemente podemos estar equivocados. Esto es peor: inocentemente podemos estar en un lugar equivocado. En un lugar equivocado. Y como estamos en un lugar equivocado, hermano, no vamos a desarrollarnos como deberíamos desarrollarnos. Entonces, lo que estoy viendo aquí en este sonar de esta trompeta, que es Absalón, uno de los hijos de David, hermano, es que esta trompeta llevaba rebeldía. Y entonces estos 200 hombres que fueron ahí con Absalón, mire, se fueron sin saber nada y se fueron, hermano, inocentemente. Entonces, cuando Absalón muere, usted sabe que el final de Absalón, de esa rebelión, es que él queda colgado de su cabello, dice la Biblia, entre el cielo y la tierra. Quedó en una encina, hermano, ahí. Ya vamos a hablar, yo creo que más adelante de eso. Ahí quedó colgado. Entonces, imagínese esto, imagínese el cuadro. ¿Cómo quedaron esos 200 hombres sabiendo de que ahora murió, ahora tenemos que volver al rey, a David? ¿Qué va a pensar David de nosotros? Es que hermano, lo que inicia mal, termina mal. ¿Cuál es el mensaje, iglesia? Mire, ¿qué es lo que le quiero dejar yo con esto? O el Señor más que todo con esto. Mire, que nosotros estemos con nuestros oídos atentos para escuchar el sonido de trompeta autorizado. Autorizado, hermano. El sonido de trompeta que el Señor ha puesto en un lugar. Ahora, más adelantito, ahí vamos a estar en el libro de Samuel. Más adelantito, en el capítulo 20. Aquí vamos a salir un poquito de aquí de lo congregacional y ya vamos a ver un poquito más general, hermano. Dice el 21 del segundo libro de Samuel: y se encontraba allí un hombre, mire cómo era este hombre, un hombre indigno que se llamaba Seba. Dice que este Seba era hijo de Bicri, era un benjaminita, o sea que este era como que de la tribu de Saúl. Y dice que este tocó la trompeta y dijo, otra vez, otro sonido de trompeta, dice, tocó la trompeta y dijo: no tenemos parte en David. Mire, hermano, esto, no tenemos parte en David. Uno, ni tenemos heredad en el hijo de Isaí. Y él mismo dijo: Israel, cada uno a sus tiendas. Entonces yo encuentro que este no era tampoco un cualquiera, hermano. Este tenía algún cierto liderazgo dentro del pueblo de Israel. Entonces hay un conflicto en ese, ahí hablando un poquito de la historia literal. Hay un conflicto ahí que se está dando. Y el conflicto es, hermano, que siempre, mire, esta historia va así como bien hilvanada, porque en esos días, por la rebelión que tuvo Absalón contra su padre salió huyendo. Pero cuando David recupera su reino, por decirlo así, hermano, recuperó su reino,
Mire, el pueblo estaba dividido. Yo creo que está en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 19, usted en los últimos versículos del 19, del capítulo 19, puede encontrar cómo los de Judá empezaron a reclamar a David. Y como los de Judá reclamaron a David, entonces las otras tribus también se pusieron a reclamar a David. Entonces nosotros tenemos parte en David, nosotros nos merecemos más a David, mira, David tiene la sangre de nosotros. Y empezaron como a pelearse a David, hermano, como a peleárselo. No, que queremos que sea el rey de nosotros. Y como entraron como en un tipo ahí de celos. Pero este hombre, que era un benjaminita, de repente suena la trompeta. Miren esto, suena la trompeta y dice: ¿qué tenemos que ver nosotros con David? Pero no se quedó solo con eso, hermano, sino que él dice: ¿acaso tenemos nosotros heredad con el hijo de Isaí? Y eso, hermano, eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido que yo quiero que tal vez buscas ahí, hermano Marvin, el Isaías capítulo 11, que ese no lo anoté acá. Mire, hermano, realmente la Biblia tiene cosas que tenemos que profundizar en ellas. Porque ¿quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es el retoño de Isaí, hermano? Ya hablándolo proféticamente. Mire, por eso quiero que lea el verso 1 del capítulo 11 de Isaías. ¿Qué dice? Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vástago, tronco. Pero aquí dice vástago. Retoñará de sus raíces. Saldrá una vara del tronco de Isaí, perdón, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando ese versículo ahí? Pero proféticamente, ¿de quién está hablando ahí? De Jesucristo. Usted sabe que ese Isaías 11 es un versículo profético. Está hablando que del tronco de Isaí saldrá un renuevo. Pero cuando usted va a buscar los comentarios, sí tiene una aplicación literal, pero ya viéndolo proféticamente, está hablando de Jesús. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien? Entonces, el retoño de Isaí es Cristo. Entonces, volvámonos al versículo que leímos. Cuando ese hombre dice: nosotros no tenemos nada que ver con David, pero tampoco no tenemos nada que ver con la heredad de Isaí. ¿Quién es la heredad de Isaí entonces proféticamente? Es Cristo. Entonces, ¿a quién estaba rechazando ese hombre? A Jesús, hermano. Entonces, mire esa trompeta. Y esa trompeta, hermano, esa trompeta ahora en día está tomando más fuerzas, hermano. Esa trompeta, ahora hay doctrinas que andan diciendo: no, están equivocados, Jesús no es Dios, Jesús solo fue un gran hombre, fue alguien que sabía bastante de Biblia, Jesús fue un buen maestro, Jesús sí era un hombre que tenía liderazgo, fue un hombre que era bien formado. Pero cuando ya le decimos que Jesús es Dios, hermano, ya se tiran para atrás. Y empiezan a sacar argumentos: no, que eso va contra la Biblia, que eso no es así, lo han entendido mal. Entonces, ahora, hermano, ya no estamos hablando a nivel congregación, ahora estamos hablando ya exteriormente. Entonces, nuestro oído tiene que tener cuidado con esa trompeta, hermano. Nuestro oído tiene que tener cuidado con esa trompeta. Porque mire, tal vez ahorita todavía lo quieren manejar ahí como que escondidito, hermano. Pero va a llegar un tiempo donde el ataque a Jesús va a ser descarado, hermano. Va a ser descarado. Entonces mira, iglesia, nosotros tenemos que prepararnos para ese sonido de trompeta. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar con nuestro oído bien alineado, hermano. Que cuando usted escuche una doctrina que vaya en contra del nombre de Cristo, entonces usted sepa: esa es la trompeta de Seba. Esa es la trompeta de Seba. Esa trompeta dice que nosotros no tenemos herencia en Cristo. Eso es lo que está diciendo, hermano, porque habla de heredad. Entonces, ¿cómo están aquellos versículos donde dice el Señor que Él nos ha hecho hijos? Y después de hijos dice que nos ha hecho herederos.
Y después, y si somos herederos, dice que somos coherederos. Entonces, ¿sabe que hay una doctrina, hermano? Hay una doctrina que se ha levantado y que está tomando cada día más fuerza, en que nosotros no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no es posible que por medio de Jesucristo nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Eso es lo que dicen afuera algunos. Nuestro oír tiene que estar bien afinado y decir: ese es un sonido de trompeta incierto. Tal vez no se lo digamos al que lo está predicando de esa forma, pero usted en su corazón tiene que decir: ese es un sonido de trompeta incierto. Ese es un sonido de trompeta que trae muerte. Mire, el sentido, lo común en estos puntos que vamos a ver es que hermano, esos sonidos de trompeta siempre llevaron a la muerte. Mire, Absalón, directito a la muerte. Y este hombre, ya lo vamos a ver más adelante, directito a la muerte también. Es que mire, iglesia, dice la Biblia, en alguno de los evangelios, dice la Biblia, que todo lo que no sembró el Padre será cortado. Todo lo que no sembró el Padre será arrancado, será cortado. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y esto tenemos, mire hermano, si hay uno de los puntos que yo quiero hacerle mucho énfasis, es en este, hermano. Porque lamentablemente muchos, o no sé si muchos, pero por lo menos algunos de los que le ha llegado ese mensaje de que Jesús no es Dios, de que Jesús, mira, solo fue un buen profeta, un buen hombre, y han creído ese mensaje, habiendo creído la verdad, habiendo escuchado la palabra de verdad, se han ido, hermano, tras esas doctrinas. Yo no quiero que pase aquí en la iglesia, hermano, que de repente vaya a salir uno de los nuestros y diga: mire, hermano, yo realmente, fíjese que fui a un lugar y me explicaron ahí unas cosas que realmente yo las creo, fíjese. ¿Y qué son esas cosas? No, es que la verdad solo hay un Dios, y el Dios es Jehová. Ya le enfermaron el oído, hermano. Eso de que Jesús es Dios, eso realmente no. Mire, es más, ojo con esto, es más, la Biblia solo es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es Biblia. Hermano, hay gente que así dice. Hay alguien que predica eso, hermano. No, es que, mire, la Biblia llega desde Génesis hasta Malaquías. De ahí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eso ya no. Esos son los que inventaron ahí, hermano. Hasta eso dicen, hermano. Pero ¿qué cree usted que es el objetivo de ellos? Sacar de la historia a Jesús, borrar la obra de Cristo, hermano, excluir el sacrificio de Cristo. Eso es lo que les estorba, eso es todo lo que les estorba. Entonces tenemos que, mire, este es un sonido de trompeta incierto, que lo que lleva, hermano, es un ataque directo a Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver, en el 22, miren lo que pasó. Esta es otra cosa en común, hermano, que siempre este tipo de trompetas arrastran a otros, hermano. Pero en el nombre de Jesús, que se lleven a cualquiera de afuera. Pero los de aquí de la iglesia de Cristo, Ebenecer, nuestro refugio, estamos bien entendidos que Cristo es nuestro Señor, y que todo aquel que venga a decir lo contrario, ese es un sonido de trompeta incierto. Les dice ahí el 22 que todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey. Entonces vea, tengamos la actitud de los hombres de Judá. Hermano, iglesia de Cristo, tengamos la actitud de los hombres de Judá, que dice ahí que los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey. ¿Cuántos fieles a Cristo hay acá? ¿Cuántos fieles a Jesús hay acá? Permanezcamos fieles a Cristo Jesús.
Si otros se quieren levantar con doctrinas falsas, hermano, y fuera de fundamento bíblico, hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero usted y yo tengamos la actitud de ellos. Mire, dice que ellos permanecieron fieles a su rey. Nuestro rey es Cristo Jesús y nosotros vamos a permanecer fieles a Él. Pase lo que pase, vamos a permanecer fieles a nuestro rey. Entonces, mire, estos hombres, mire, un gran número de hombres siguieron a este hombre, a Seba, hermano, con ese evangelio que está fuera de base. Ahora, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, encontramos un personaje, hermano. Mire, encontramos un personaje que ese ya no va a andar hablando por parábolas. Hasta el mismo nombre lo dice, anticristo. Anticristo, eso es, hermano, un enemigo de Cristo. Por eso así se le llama el anticristo. Eso es anticristo, hermano. O sea que ese siempre va a estar en conflicto. Entonces, mire, viene un tiempo, que esto ya es escatológico, viene un tiempo donde ese personaje se va a quitar la máscara. Y ahí en Tesalonicenses 2, verso 3, en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire quién es el hijo de perdición, dice el 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Ahí está, hermano, ahí está, se opone a todo lo que se llama Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, es objeto de culto. Dice, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Aquí ya me está hablando de tiempos tribulacionarios. Hermano, ahorita como le digo, ahorita como que nos hablan en parábolas acerca de que no siga a Jesús, hombre, no crea que Jesús es Dios. Nos hablan así como mensajes, hermano, todavía como en parábolas. Pero viene un tiempo a la tierra donde, hermano, el mensaje va a ser descarado y va a decir: yo soy Dios. A ese Dios al que ustedes sirven, ese no es Dios, yo soy Dios. Y eso lo va a hacer el anticristo en los 3 años y medio de gran tribulación. Pero gloria a Dios que en ese tiempo todos aquellos que nos hemos, hermano, permanecido fieles a nuestro rey, ya no vamos a estar en esta tierra, ya hemos sido arrebatados con el Señor. Entonces tenemos que cuidarnos, hermano, de toda trompeta que quiera, hermano, quitarnos a nuestro rey, a nuestro Señor Jesús. Todo aquel mensaje que trae, hermano, como objetivo quitarlos a nuestro rey. Entonces, que nuestros oídos sean circuncidados. Mire, vamos a avanzar. Dios santo, ya 40 minutos. Voy a ver si logro terminar Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 16. Ahí vamos a ver otro sonido de trompeta. Segunda de Samuel 18, 16 dice: a continuación Joab ordenó que tocaran la trompeta, otro sonido de trompeta. Y las tropas de Hanón, dice ahí, de perseguir a Israel, a los de Israel, porque Joab las detuvo. Entonces, déjeme darle algunos datos generales de Joab, porque, hermano, mire, Joab fue un hombre de guerra, hermano. Ese Joab fue un hombre de guerra. Ese Joab, dice la Biblia, que era un guerrero, hermano, pero de los más fuertes que tenía David. En Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 12, está más claro, donde dice que él llegó a ser jefe del ejército de David. Ahí en Primera de Crónicas 2:12 explica donde él es un sobrino de David. Mire, hasta hace poquito me estaba yo dando cuenta de eso, de que Joab era un sobrino de David. Era un hijo de una mujer que se llamaba Sarbia, algo así, o Serbia. Y Serbia era hija de Isaí. Por ahí, para que usted conozca un poquito de historia.
Serbia era hija de Isaí, y usted sabe que David era hijo de Isaí. Entonces, este Joab, su madre era Serbia, entonces era sobrino de David. Dice que en Primera de Crónicas 11:6 dice que él llegó a ser jefe del ejército de David. Pero ¿cómo llegó a ser jefe del ejército? Dice que David, cuando ya iba a tomar posición de Jerusalén, él puso ahí como un premio: al que mata el primer jebuseo, lo nombro rey o lo nombro jefe de mi ejército. Mire la prueba que les puso ahí David. Entonces dice que el primero, hermano, el primero que mató a un jebuseo fue Joab. Entonces él llegó a ser jefe del ejército de David. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué le quiero decir con esto? Y hay que tener cuidado con este tipo de gente, hermano. La personalidad de Joab, ya vamos a ver otros versículos ahí. La personalidad de Joab era bien egocentrista, hermano. Él era un tipo que no le importaba derramar sangre con tal de mantener su posición. A él no le importaba tanto, hermano, de que el ejército de Israel fuera un ejército unido, que mostrar fidelidad al rey, que vamos a hacer esto por agradar al rey, vamos a hacer esto porque realmente el corazón del rey quiere esto. Él no era muchito de eso, hermano. Es más, se lo digo por lo que he visto en la Biblia, yo puedo pensar que él nunca respetó a David como rey, nunca lo respetó como rey. Ya vamos a ver unos versículos ahí. Sino que él hizo todo, hermano, para hacerse un nombre él. Y esto hay que tener cuidado con ese tipo de gente, hermano. Hay que tener cuidado con aquellos personajes que lo único que quieren es hacerse un nombre para sí, hermano. Ellos no les importa tanto qué sé yo, hermano. Mire, me voy a poner yo de ejemplo. Vaya, me mandan de pastor, pero aquí yo vengo a que no, yo aquí vine a hacerme famoso. No importa que la iglesia esté bien, no me importa que la iglesia hay que arreglarla, no, eso a mí no me importa, hermano. Solo trabajar para su propio ego. Entonces Joab era un tipo de esas personas así que hermano, con tal de que siempre mantenerse en una posición social alta, no les importa llevarse de encuentro a quien se lo tengan que llevar, hermano. No sé si usted conoce a alguien así, pero no importa quién tenga que pagar los platos rotos, pero con tal de mantener su posición, no importa a quién se lleven de encuentro. Entonces Joab era un hombre de este tipo. Ahora, dice ahí en ese versículo que él tocó esa trompeta. Pero cuando nosotros revisamos un poquito el por qué tocó esa trompeta, entonces vamos a empezar a descubrir que Joab era un hombre que no era leal a su rey. Porque si no estoy mal, no sé si, hermano, fíjese que no chequeé bien esto, pero usted me va a ayudar ahí porque usted es un hermano que siempre anda Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? Levante su Biblia. Lo pongo a prueba yo, hermano. Mire, ande su Biblia siempre, hermano, para que mire que lo que predique el pastor está en la Biblia. Esa es de la única forma que usted puede verificar que lo que estamos hablando aquí está en la Biblia. Mire, hermano, dice ahí, vamos a ver, ¿qué decía o qué dice segunda de Samuel 18:5? Leímos el 16 donde él tocó la trompeta, pero cuando vamos a revisar por qué sonó esa trompeta, encontramos cosas importantes ahí, hermano. ¿Qué dice el 5, hermano Marvin? Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Entonces vea, el deseo del rey, mire, en el corazón del rey era, por favor, miren, sí, vayan a recuperar el reino, pero traten con bondad a Absalón, es mi hijo. Ese era el deseo de David. La instrucción de David era, hermano, por favor, Joab, te voy a mandar a que puedas recuperar el reino, pero
ten bondad con Absalón. Recordá que sí, él se ha rebelado contra mí, pero él es mi hijo. Él es mi hijo. Tengan bondad. Hermano, por un oído le entró y por el otro le salió. Mire este tipo de trompetas, hermano. Mire este tipo de sonido de trompetas. Y tenemos que tener cuidado, porque, hermano, de esas abundan, hermano. El deseo del rey es: traten con bondad a mi hijo Absalón, no lo maten, hermano. Y a la primera que tuvo, dice ahí un versículo, que le clavó, no sé si fueron 10 dardos en el corazón de Absalón, este hombre. ¿Qué veo en la actitud de Joab? ¿Qué veo en la actitud de Joab, hermano? Mire, una actitud a mí me vale lo que diga el rey. A mí me vale lo que diga el rey. Yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Esa es la actitud de Joab. Las órdenes del rey, ahí están. Yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Entonces, mire iglesia, nadie puede estar sobre lo que está escrito en la Biblia. Esas son las órdenes de nuestro rey. Si alguien quiere sobrepasarse de las órdenes del rey, esas son trompetas inciertas. Imagínese a alguien que venga, bueno, de hoy en adelante eso de casarse ya no va a ser un requisito. Cualquiera puede venir a la iglesia y ministrar y ser parte, no importa si está en fornicación, está bien. ¿Por qué? La Biblia dice otra cosa, no me importa, pero eso es lo que digo yo ahora. Hermano, ese es un sonido de trompeta incierto. Nadie puede estar por sobre la palabra, hermano. Iglesia, pero muy pastor puede ser alguien. Mire lo que le voy a decir. Muy pastor puede ser alguien. Pero si se viene a dar un mensaje que está fuera de la palabra, ese es un sonido de trompeta incierto. Entonces a Joab no le importó lo que dijo el rey. Él dijo: el corazón del rey no quiere que matemos a Absalón, yo lo voy a matar. ¿Y quién dijo miedo? Entonces hay uno, hermano, hay uno ahí, que yo lo anoté, ese sí lo anoté, el verso 12. Fíjese que va donde uno de sus soldados, Joab, y le dice, primero antes de hacerlo él, le dice a uno de sus soldados: ¿y por qué si lo viste no lo mataste? ¿Por qué si viste a Absalón colgado, por qué me vienes a pedir permiso a mí de matarlo? O no de matarlo, solo fue avisarle que Absalón estaba colgado allá de su pelo, hermano. Y que entonces él se asustó y le dijo: mira, fíjate que Joab, mira que Absalón está allá en una encina, está trabajo. Entonces él le dice: ¿y por qué me venís a decir? ¿Por qué no lo mataste? Entonces ese le contesta: mire, esto es lindo, hermano. Tengamos la actitud de este joven, hermano. Ya le voy a explicar algo más de esto. Dice: respondió el hombre a Joab. Mire qué lindo esto: aunque yo recibiera 1000 piezas de plata en la mano, no extendería la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti. Le está hablando a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo: protegedme al joven Absalón. Ojalá, hermano, ojalá aquí seamos una iglesia con el carácter de ese jovencito, hermano. Perdóneme, pero él se jugó la vida ahí. Él se jugó la vida ahí, hermano. Mire, ese Joab era tan sangriento que ese para matar ya vamos a ver unos versículos, ese para descabezar a alguien no andaba con cosas, hermano. Imagínese ese jovencito irle a decir: ¿sabes qué? Vos me podés estar ordenando que yo mate a Absalón, pero sobre tu orden, esto es lindo, sobre tu decisión o sobre lo que tú quieras hacer está la orden del rey. Fíjate, es más alta la orden del rey que tu orden. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que es necesario o es mejor, no sé exactamente cómo dice ese versículo, pero lo que da a entender es que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y en pocas palabras, eso le está diciendo este muchacho a Joab. Vos me estás dando una orden a mí que mate a Absalón, y yo sé que vos sos mi jefe, vos sos el jefe del ejército, está bien, ahí está, yo reconozco esa autoridad, que vos sos el jefe del ejército, pero vos me estás dando una orden a mí que entra en conflicto con la orden que dio mi jefe mayor. Es que aquí, iglesia, mire, tenemos que aprender esto, porque dice Cristo ahí en 1 Corintios 11:3, si no estoy mal, por ahí está, dice, hermano, que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en el libro de Efesios capítulo 4, ahí por ahí hay un versículo donde dice que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros los constituyó que fueran evangelistas. Entonces ahí da los 5 ministerios. ¿Quién lo está dando? Cristo. Y Cristo es la cabeza entonces de esos ministros. Pero si un ministro de esos, ya sea apóstol, profeta, hermano, evangelista, pastores o maestros, si uno de esos viene a hablar algo en contra de lo que ordenó el rey mayor, nosotros tenemos la potestad de decir: no te voy a obedecer, porque tú me traes un mensaje, tú me traes una orden, tú me traes una instrucción que difiere con la instrucción de mi jefe mayor. Eso es lo que hizo este hombre. Y por eso, hermano, es que a veces, mire, iglesia, por eso es que a veces nosotros como pastores mal enseñamos a la iglesia a que pongan su mirada en hombres, y no debe de poner su mirada en los hombres, hermano. No. Usted puede decir: pastor, pero eso es un mensaje que se contradice. No me estoy contradiciendo, hermano. No me estoy contradiciendo. ¿Por qué? Porque sí, Dios me mandó a este lugar. Dios me mandó a este lugar, pero yo tengo que regirme con las órdenes que me da Él a mí, y eso trasladarlo a la iglesia. Pero si vengo con la actitud de Joab aquí a dar una orden que el rey no la ha dado, entonces, hermano, ahí estoy en problemas. Y usted a quien tiene que obedecer es a Cristo al final, hermano. Entonces este Joab es ese tipo de líder, hermano, donde las opiniones de su señor no importan, no valen. Pero aquí encontró a un fiel, aquí encontró a uno de la iglesia de Cristo, Ebenecer, nuestro refugio. Aquí encontró a uno de los nuestros. Y entonces él le dice: ¿sabes qué? Aunque me des dinero, aunque me pagues lo que me estás pidiendo, yo no voy a extender la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos él te ordenó a ti, a Abisai, a Itai, diciendo: protegedme al joven Absalón. Entonces, mire, iglesia, cuidémonos del sonido de trompeta de gente que lo único que quiere es autonombrarse, hermano, engrandecerse, pero no hay un trabajo que vaya concorde a lo que Cristo nos mandó a hacer. Entonces tenemos que tener nuestro oído bien afinado. Vea, vamos a ver otro ejemplo, siempre de Joab, en el 20:22. Otro toque de trompeta de Joab. Dice: entonces la mujer con su sabiduría fue a hablar a todo el pueblo. Y mire, ahí está la muerte de Seba. Dice que ellos le cortaron la cabeza a Seba. ¿Sí se acuerda quién era Seba? El otro que había tocado trompeta. Mire dónde terminó. Mire dónde terminó. Es que mire, hermano, todo lo que el Padre no plantó será cortado. Será cortado. Este Seba del que está hablando ahí es aquel que se rebeló contra David. Dijo: ¿y quién es David? ¿Y qué tenemos nosotros que ver con David? ¿Qué tenemos que ver con la herencia de Isaí? Ese fue el mismito. Lo que pasa es que aquí coincidencialmente nos encontramos con la muerte de Seba, pero con un toque de trompeta también, hermano, por la 20. Dice ahí que le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab.
Él pues tocó la trompeta, otra vez, mire, la trompeta de Joab, y retiraron de la ciudad cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey en Jerusalén. Fíjese, hermano, vamos a ver, hermano, ya solo me quedan 3 minutos, regáleme ahí unos 2 minutitos, solo quiero explicarle esto. Mire, fíjese que aquí Joab nuevamente, hermano, mire, no le importaba lo que el rey decía. Creo que anoté los versículos acá para que usted lo vea. Mire, vamos a ver si lo anoté donde Joab fue, Joab, mire, Joab fue quitado, hermano, mire. Búsquese 2 de Samuel capítulo 2, que ese no lo anoté tampoco, pero ahí en 2 de Samuel capítulo 2 está donde él mata a Abner. No sé en qué versículo exactamente, pero esas Biblias que están tituladas ahí dice muerte de Abner. Abner era el jefe, miren esto, Abner era el jefe del ejército de Saúl. Ahí ubiquémonos en la historia. Era el jefe del ejército de Saúl. Saúl muere, usted sabe, en el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Capítulo 30. El libro de Samuel solo tiene 31 capítulos. Segunda de Samuel, no es el 2. El 3 es, entonces estaba mal yo. Ya, téngalo ahí, donde él dice que mató a Abner. Pero quiero contarle un poquito la historia para que nos ubiquemos bien qué tipo de gente era Joab, hermano. Era un hombre, mire, era un hombre guerrero, pero malo, hermano, malo. Ese siempre hizo lo que fuera con tal de mantenerse como jefe del ejército. Entonces, usted sabe que Saúl muere en el capítulo 30, si no estoy mal, del primer libro de Samuel. El 31, pues ahí narran otras cosas. Entonces ya el primer capítulo del segundo libro de Samuel es donde David le dan la noticia de que Saúl había muerto, y él levanta ahí un canto de luto por los hijos de Saúl y por Saúl. En el capítulo 2, no estoy mal, este hombre Abner va donde David y hacen un pacto, hermano, hacen un pacto. Usted sabe que los días de David en sus inicios estuvo con Saúl. Entonces déjeme pensar un poquito por qué esa amistad. Salían a la guerra juntos con Abner, porque eran contemporáneos de Saúl. Ahí estuvieron. Entonces, salían a la guerra con Abner, tenían batallas, hermano, las ganaban y regresaban. Y entonces yo creo que había una amistad entre David y Abner. De cuando muere el rey Saúl, Abner se queda como que al mando del ejército de Israel. Pero él sabía que eso no era sostenible. Entonces buscó hacer una alianza con David. Entonces le dijo: mira, David, hagamos un pacto, yo voy a estar contigo, yo voy a ser parte de tu ejército. Entonces no le pareció a Joab, hermano. ¿Sabe cómo lo analizo yo? Me viene a quitar el puesto aquí. Esto no, hermano, él siempre pensaba en su posición. Siempre pensaba en que Abner, David lo conoce bien y es un guerrero fuerte. Me va a venir a desplazar a mí. Cuidado con los Joab aquí, hermano. Viene con todo. Hay que botarlo de aquí, porque si no me va a quitar de líder a mí. Cuidado con los Joab, hermano. Cuidado con los Joab. Entonces hay un versículo donde dice que, hermano, dice que mató Joab a Abner. ¿Lo tiene ahí? Segunda de Samuel 3:26 dice: y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. 27 dice: y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió.
Eso de que en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le voy a contar una, así hermano, yo sé que el tiempo ya se me fue, pero no era eso, hermano, no era venganza, porque cuando usted lee la muerte de Asael, está ahí unos capítulos atrás, yo creo que está en el 2, la muerte de Asael dice que ese Abner le rogó a Asael, ahí lo dice, Asael, no me persigas. Pero Asael, hermano, necio. Y él decía, no te quiero hacer daño, Asael. Abner, a Asael, Abner, es que te voy a matar. Y él todavía, como 3 veces le dijo, no me persigas. Y cuando ya no pudo, hermano, lo mató. Pero allí iba Joab también con su hermano Asael. Allí iban 2. ¿Por qué no lo mató en ese momento? Que miró que mató a su hermano. Entonces no era venganza. Lo que él vio es que Abner como que le iba a quitar su puesto, entonces lo mató, hermano. Y si usted ve ahí, lo hace como a traición, porque dice que lo mandó a llamar engañadamente, sin que el rey lo supiera. Es que ahí, guarde esos datos, por favor, que nos da la Biblia. Sin que el rey lo supiera. Eso es que ese hombre siempre actuaba a la espalda de David, hermano. No fue un guerrero fiel, no fue un guerrero honesto, siempre actuando a la espalda de su Señor. Entonces lo mató. A partir de eso perdió con David. Ahí hay un versículo donde dice, toda esa sangre nunca va a faltar en tu casa que padezca de flujo. Nunca va a faltar en tu casa quien no esté enfermo de huesos. Mire, hermano, ahí hay otras cosas que explicar, pero por tiempo no puedo. Pero David le dice ahí a Joab, ¿sabes qué, Joab? Porque mataste a Abner sin mi consentimiento, nunca en tu casa va a faltar la enfermedad. Lo maldijo, hermano, lo maldijo. Y desde ese momento Joab perdió con David. Entonces, volviendo aquí a este punto, viene él, hermano. Entonces dice ahí un versículo, creo que está en el 19:13 de segunda de Samuel, creo que ahí está, donde dice, hermano, que fue nombrado Amasa, se llamaba ese hombre, en vez de Joab. O sea que viene David y dice, por lo que hiciste con Abner, ya no te quiero como jefe de mi ejército, ahora voy a nombrar a otro jefe del ejército. Y ese hombre se llamaba Amasa. Y eso lo molestó más, hermano. Entonces el rey manda una misión a Amasa, que es agarrar a ese Seba, hijo de Bicri, porque le iba a hacer problema en el reino de David. Entonces lo voy a mandar a matar, dijo David. Entonces mandó una misión a Seba y a Amasa. Y en lo que va en esa misión dice que le sale Abner, hermano. Y también lo saludó, ¿cómo estás, amigo? Sea la paz contigo. Llevaba una daga aquí. Lo abrazó. Traicionero, hermano. ¿Pero por qué lo mató? Porque le había quitado su puesto. Porque ya no era él el jefe del ejército, ahora era Amasa. Entonces me vino a quitar a mí. Entonces cuidado con los Joab, hermano. Y después siguió como que nada. Y fue a pedir la cabeza de Seba y tocó trompeta. Entonces mire, trompeta llena de sangre. Trompeta de sangre inocente. Entonces, mire, este tipo de trompetas hay que tenerles cuidado. Le voy a leer el último versículo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 32. Ahí nos queda un poquito más claro acerca de la historia de Joab. Porque aquí es la muerte de Joab. Cuando ya David entrega su reino, se lo entrega a Salomón. Salomón tenía presente todo lo que había hecho Joab, hermano. Él lo tenía como que aquí, mire. Cuando Salomón toma el reino que le da a su padre David, él sabía quién era Joab. Y él dijo, en mi reino no va a estar Joab. Entonces ahí puede leer la historia usted, que conspiró contra Salomón. Pero en algún momento viene y dice, ahí en Segunda de Reyes 2:32, ya reinando Salomón, dice, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, dice Salomón, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él. Mire quién era Joab. A los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Y ahí menciona a Abner, hijo de Ner, y al general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Hay unos versículos ahí donde dice que
no sé si está ahí más abajito, dice de ese segundo de Reyes, dice que Salomón mandó a matar a Joab. Entonces, vea el común, iglesia, vea lo común. Absalón, que tocó una trompeta incierta, terminó mal. Después vimos la trompeta de este otro, ¿cómo se llamaba? De Seba, y terminó decapitado. Y luego vimos la trompeta de Joab y terminó también decapitado. Entonces, no es casualidad que todos, mire esto, que todos esos que tocaron trompetas inciertas hayan terminado heridos en su cabeza. ¿Sabe qué es eso? Nunca reconocieron autoridad. Siempre tuvieron problema con su cobertura. Siempre tuvieron problema con la cabeza. Entonces, tenemos nosotros como iglesia que abrir bien nuestros oídos y saber quién es el que está tocando la trompeta. ¿Es un hombre de Dios o es alguien que salió allí camuflajeado, hermano? Como iglesia tenemos que tener nuestro oído bien afinado para que el sonido de trompeta que escuchemos sea el sonido de trompeta de Dios. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar, porque ya me pasé casi 10 minutos, Dios santo, hermano. Ahí, perdón.